Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Nuevamente al programa de preguntas y respuestas. ¿Todavía no estábamos al aire? Todavía no estábamos, nada más estaba yo comentando con usted un poquito a ver si nos escuchábamos y parece que ya, pero ya, gracias a Dios, ya estamos. Porque dije, pues entonces estoy haciendo aquí el ridículo yo solo, no. Mejor No, para nada. Me da mucho gusto saludarlos. Y mi querida María, me da mucho gusto verte, siempre tan guapa como siempre. Muchas gracias, padre. Y hoy estamos celebrando una fiesta bien importante, que es el primer jueves después de la celebración. ¿Qué celebración celebramos el domingo pasado? El Corpus Christi. Ándale, muy bien. La celebración del cuerpo de Cristo. La venida del Espíritu Santo. El jueves siguiente es la celebración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Cómo surgió esta celebración? Bueno, es una devoción española que se fue popularizando, y después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II se impuso en esta fecha el jueves posterior al Corpus Christi, en la cual celebramos este sacerdocio de Cristo. ¿Qué es un sacerdote? Genéricamente vamos a hablar, y me gustaría interactuar contigo, mi querida María Zúñiga. Claro que sí, padre. Hay sacerdotes budistas, sacerdotes aztecas, sacerdotes mayas, sacerdotes hindús, sacerdotes musulmanes. Hay un montón de sacerdotes, incluso en las tribus más primitivas había sacerdotes. En general, ¿cuál es la función de un sacerdote en cualquier religión? Pues yo me imagino que es la misma, ¿no? ¿Cuál es? La función de un sacerdote. La función de un sacerdote, creo, es a trabajar con sus peligrenses y ayudarlos a llevar un camino mejor. Como en Jim Jones en Guyana, que dijo, voy a llevarlos a un mundo mejor, les dio Kool-Aid con veneno y mató a todos, ¿no? No, es para guiarnos. La función es para guiar al peligrense, para guiarnos, ayudarnos en alguna de nuestras necesidades. Bueno, como que le dice mucho vuelta al asunto. Bueno. Es decir, por ejemplo, el sacerdote burundanga, de la tribu Cuchilanga, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que dicen? No, yo no los conozco a ellos, padre. Se supone que un sacerdote, azteca, maya o lo que sea, la función de los sacerdotes es comunicarles a Dios, al pueblo, y llevar al pueblo a Dios. O sea, es un puente de comunicación entre Dios y la humanidad. ¿Sí? Sí. Es un puente de comunicación, por eso se nos llama pontífices, porque hacemos de puente. Por eso en el seminario siempre buscábamos cualquier pretexto para faltar a clase, aprovechando los puentes que había, de fiestas nacionales y demás. Y nos dice el rector, ¿ustedes por qué buscan aprovechar tantas fiestas en los puentes, tantas vacaciones? Es que nos estamos preparando para ser pontífices. Oh, okay. Por eso aprovechábamos los puentes. Los puentes. Bueno, pero de hecho pontífice, el Papa es el sumo pontífice, pero los sacerdotes somos pontífices, los que hacemos de puente. Pero en realidad el único que puede fungir como puente es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. O sea, nos trae a Dios, su Padre, como Padre nuestro, y como hermano nuestro, nacido de una mujer, nacido como hombre, nacido como un bebé, que fue creciendo, se hizo adolescente, siguió creciendo, le salió pelo largo y barba y bigote, y se hizo un hombre. Como hombre es hermano nuestro y nos lleva al Padre. De hecho, su función sacerdotal es comunicarnos a su Padre Dios, a nosotros,
y llevarnos a nosotros al Padre. Los fariseos y los escribas y los sacerdotes se escandalizaban de Jesús cuando decía: tus pecados te son perdonados. ¿Quién se cree ese que es solamente Dios puede perdonar pecados? ¿Tú qué te crees? ¿Que eres Dios? No, pues porque es Dios puede perdonar pecados. Y lo demuestra que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Digo, porque de lengua me como un plato y del plato a la boca se cae la sopa, y ahora es cuando el chile verde hay que darle sabor al caldo. Y para demostrar de que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados, órale, chato, agarra tu camilla y vete a tu casa. Es decir, el milagro manifiesta que tiene el poder, que el poder de Dios ha llegado a nosotros. Jesucristo es el único que tiene el poder para transformar una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, transformarlo en un hijo de Dios. Es el único que puede transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Es el único. Bueno, ¿y yo qué hago aquí vestido de estas fachas, en este traje que yo diseñé? Ah, pues porque me gusta. Bueno, no, de hecho, Cristo no se quedó con su sacerdocio y se fue al cielo y nos dejó solos, sino que con Cristo viene una nueva alianza, una nueva etapa, viene a ser una nueva Jerusalén, una Jerusalén celestial en la cual estamos invitados todos a participar, sin importar si somos descendientes de Abraham o no. Si ahí no importa si eres chaparro, alto, gordito, flaco, prieto o güero, todos somos llamados a ser hijos de Dios. No solamente criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, sino a ser hijos de Dios. Cristo, en la última cena, después de haber preparado a sus apóstoles durante 3 años, los ordena sacerdotes. ¿De qué manera? Cuando consagra el pan y dice: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, coman, y se lo reparte. Cuando al final de la cena toma el cáliz y dice: ese cáliz es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Y cuando dice: hagan esto en conmemoración mía, en ese momento los ordena sacerdotes. Posteriormente, cuando resucitó, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Les doy el poder para perdonar pecados. Los pecados que perdonen la tierra, perdonados serán en el cielo. Los que no perdonen, quedan sin perdonar. Y luego da las instrucciones a los apóstoles, después de 40 días de su resurrección, antes de ascender a los cielos, les dice: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este poder sacerdotal que da a los apóstoles, ellos a su vez lo transfieren a los sucesores, que son los obispos. Y los obispos, mediante imposición de manos, comunican ese poder sacerdotal a los sacerdotes ordenados. Es decir, ordenan nuevos sacerdotes imponiendo las manos sobre su cabeza y transmitiendo ese poder que Cristo dio a los apóstoles y que en línea directa sigue dándose hasta el último sacerdote ordenado. El día 6 cumplí 41 años de haber sido ordenado sacerdote, cuando el obispo Francisco Orozco Lomelí impuso sus manos sobre mi cabeza, me confirió ese poder sacerdotal y ungió mis manos con el santo crisma, consagrándome comunicador, instrumento para que Cristo siga ejerciendo su sacerdocio. Un sacerdote, por muy tonto, por muy inteligente, por muy sabio, por muy bruto, por muy simpático, muy sangrón, un sacerdote siempre que celebra la misa, es Cristo el que se hace presente.
Siempre que bautiza es Cristo el que lo hace. Siempre que absuelve es Cristo el que lo hace. Podrá ser un sacerdote muy gruñón, muy enojón, muy hijo de la fregada, muy lo que sea, con todos los defectos y con todos los pecados. Cuando bautizo o cuando absuelvo, no lo digo en el nombre de Jorge Alfonso Román del Real, no tengo ese poder, pero siempre serás absuelto, bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Cristo el que actúa a través del sacerdote. En latín se dice in persona Christi, o sea que el sacerdote actúa como ese puente de comunicación en el cual Cristo efectivamente es el que consagra, es el que bautiza, es el que absuelve. Cuando voy manejando y le piso duro al acelerador y me llega a alcanzar un policía, o cuando me paso un alto, no lo hice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue Jorge Alfonso Román del Real el infractor y como consecuencia debo de pagar la infracción que me merezco por desobedecer la ley. Entonces, soy un hombre y somos hombres los sacerdotes que de repente andamos de malas, de repente andamos de buenas, tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos que ir al baño, tenemos que bañarnos si no apestamos. O sea, somos en todo hombres que hemos sido consagrados para ser instrumentos, medio por el cual, pese a nuestras debilidades, nuestros errores y nuestras limitaciones, es Cristo el que sigue actuando. Por eso el día de hoy celebramos el sacerdocio de Cristo y vamos a dar gracias a Dios por todos los sacerdotes que alguna vez siendo jovencitos sintieron el llamado de Dios y se atrevieron a responderle, sí, Señor, cuenta conmigo. Y después de someterse a una serie a varios años de estudios de filosofía y teología, se les juzgó, se garantizó de que eran dignos candidatos para ser instrumentos de Dios. Así que ya en la marcha del tiempo, a lo mejor no hemos cumplido, hemos cometido errores, pero pese a eso, cada vez que se celebra una misa, es Cristo el que se hace presente en la Eucaristía. Cada vez que alguien es absuelto, es Cristo el que lo hace y es a través del sacerdote. Así que oremos, oren todos por los sacerdotes para que seamos cada vez más parecidos a Cristo, y no porque tengamos barba y bigote y pelo, no, yo ya ni siquiera tengo pelo, no tengo un pelo de tonto, los que tenía se me cayeron, pero quiero parecerme a Cristo, pero disto mucho de eso. Siempre mi anhelo ha sido ser el sacerdote que a mí me hubiera gustado encontrarme, pero disto todavía mucho de ser el sacerdote que a Cristo le gustaría encontrarse. Así que oren por todos los sacerdotes, ¿ok? Claro que sí, padre. ¿Sabe qué? Ahorita que está usted mencionando esto, padre, quiero mencionar anteriormente, ahorita que dice usted que aunque tenga barba o bigote, anteriormente nosotros allá en nuestro pueblo, un sacerdote que traía barba, o sea, se nos hacía, o bigote, se nos hacía un poquito así como extraño mirarlo. ¿Hay alguna regla en ustedes los sacerdotes si tienen que tener barba o no la tienen que traer? No, no, al contrario, el obispo Jorge Martínez, que era el rector del seminario, nos criticaba mucho. O sea, yo no tenía barba en ese entonces. Criticaba mucho a los seminaristas y dice, regálenme esas barbas, se ven muy feos. Dice, no se disfracen de pobres. Ustedes no son pobres ni van a ser pobres. Por el simple hecho de tener a Dios, ya no son pobres. Por el hecho de tener comida diaria garantizada y agua caliente en sus regaderas, no los hace pobres. No se disfracen de pobres. Mejor trabajen por los pobres para sacarlos de su miseria. Eso es algo muy importante. Era la época de la teología de la liberación y que había que identificarse con los pobres y demás. Yo cuando estuve trabajando en una colonia obrera, La Fama, con el padre Enrique Marroquín, excelente sacerdote claretiano que siempre andaba
de guaraches, pantalón de mezclilla, barbón, también calvo como yo, y hablaba del proletariado y la burguesía y demás. Yo iba de traje y corbata. Y todos así, ¿qué? ¿Por qué? Porque vine a hacer un regalo para ustedes. Yo no me he visto fachoso. Hice una labor con esos chavos porque ellos de por sí consideraban que los que eran ricos eran los burgueses, los fifís, como dice el presidente, y ya por el hecho de ser ricos o vestir bien, los rechazaban. Entonces, poco a poco pude introducirlos a gente fifí que iban ahí, que participaban, muchachas muy bonitas, o sea, todas fresas, buenísima onda, y decían, soy fresa, pero no para tu mermelada, güey. Y oh, empezaron realmente a identificarse, o sea, a entender que el hecho de tener educación, tener buen gusto, tener cultura no era necesariamente estar en contra de los pobres, aunque no eran por qué ser enemigos de los pobres. Eran bien borrachines. Entonces les puse una obra de teatro, y me llegaban medio borrachos y les dije, no, 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 vamos a echarle ganas. Les prometo que si sacamos bien la obra de teatro al final, después de la obra de teatro, todos, les prometo que nos vamos a chupar, órale. Y se aguantaron, y al final de la obra de teatro les di paletas a todos para que chuparan. Qué bueno, padre. Usted es muy atento. Qué O sea, bueno. sí, ¿no? Lo prometí desde, ahora sí vamos a chupar, claro que sí, aquí traigo paletas, tengan. Ah, no, pero iba con ellos, fui al California Dancing Club. En esa ocasión estaba Carlos Campos y su orquesta, y en otra ocasión estaba Rigo Tobar, que era súper popular para ellos. Qué bien que toca Acapulco Tropical. Tuvimos un sirenito justo al año de... ¿Se acuerdan de Rigo? Bueno, era la onda popular con ellos. Pero la idea es no disfrazarse de pobres. Y yo decía, yo soy un burgués al servicio del proletariado. Así que no se azoten. Y empezaron a entender realmente de que no había por qué tener odio al rico o al burgués, sino más bien salir de una situación de miseria y de pobreza y buscar crecer sin necesidad del odio. ¿Ok? Ok, muchas gracias por esa explicación, padre. Pues primero que nada, déjenme felicitarlo de parte de todo el Ministerio de Unidos por Cristo y María. Usted sabe que lo queremos mucho, y muchas felicidades por su aniversario de sacerdote, y que el Señor lo siga llenando de sabiduría para que siga ayudando a estos pobres burritos. Con mi burrito tabanero voy camino. No, mira, es el cuento precisamente del burrito ese que estaba muy contento, ya lo he platicado, que llegó con su mamá y que dice, mamá, deberías de sentirte orgullosa de tu hijo, hubieras visto ahora que entré a la ciudad. No, hombre, me aclamaban, me echaban porras, me aventaban ramos para que pasara, ponían sus capas para que caminara sobre ellas. No, hombre, deberías de sentirte orgullosa de tu hijo. Así, hijito, ándale, ve otra vez al pueblo, a la ciudad. Regresó llorando. Mamá, es que no es lo mismo, todo el mundo me jaloneaba, me empujaba, me insultaban, me pateaban. No fue lo mismo, ya ves, hijo. Si no llevas a Cristo contigo, no eres más que un burro. Y ciertamente soy un burro que ciertamente el Señor ha utilizado para hacer sus menesteres y sus oficios. Así que no soy más que el burrito de Dios. Bueno, pues somos una manadita de burritos, padre. Bueno, oye, por cierto, venía de Las Vegas y hay una ciudad, un pueblito, no me acuerdo cómo se llama eso, pero está a medio camino de Las Vegas, viniendo hacia Mammoth Lakes. Es un pueblito y no me acuerdo cómo se llama ese pueblo, desgraciadamente, pero había un montón de burros, montonal de burros ahí. Y le pregunté, llegué ahí a un restaurante a comer y le pregunté a la mesera que por qué había tantos burritos, que si iba a haber algún concurso, alguna participación, o si tenían burros ahí. Dice, no, son burros salvajes. Por más que se los llevan, ellos regresan.
son muy mansos, son muy dóciles, pero aquí andan los burritos. Así que me sorprendió ver esa cantidad de burritos ahí, camino a Las Vegas. No me acuerdo cómo se llama ese pueblo, pero muy simpático. Bueno, y hoy estamos celebrando también a San Efrén. Normalmente en este día 9 de junio se celebra San Efrén. San Efrén, Efrén significa fructífero. Él nació en el año 303 en Turquía y cuando cumplió 18 años fue bautizado, pero tuvo que salir, no fue bautizado en su pueblo, tuvo que salir al norte de Grecia, huyendo de los musulmanes. A los 18 años él fue bautizado, asumió la fe cristiana y fue hecho diácono. Ahí en ese pueblo, en el norte de Grecia, él escribió poemas y cánticos que se le llegó a conocer como el arpa de Dios, por su forma hermosa de los cánticos. Por primera vez en los himnos y los cantos, introdujo la voz femenina dentro de la celebración y además se decía que era la forma de evangelizar para aquellos que no sabían leer, cantando podían conocer las verdades de la fe. Fíjense qué bonito. Y hoy precisamente el encargado del coro aquí en la parroquia se llama Efrén, y ha estado aquí por años. Cuando yo llegué, él ya estaba a cargo, han entrado y salido muchos integrantes del coro, pero él sigue fiel y al pie del cañón. No es el mejor director de coro que digamos, no es el mejor coro, pero hace su esfuerzo y aprecio mucho el hecho de que esté actuando en este ministerio. Bueno, ¿de qué más les vamos a platicar hoy? Se me había ocurrido un chiste, pero se me olvidó. Sí, bueno, no, ese chiste va a ir después porque ahorita hicieron una pregunta, María, fuera del aire, me recordó las preguntas que había y una de ellas me decía que cómo se llamaba, que quién era Lili en la historia. Le dije, híjole, hay muchas Lilis, pero ¿a cuál te refieres? Dice, a la primera esposa de Adán. Ah, caray. Bueno, en la mitología nórdica se llamaba Hilda, y en la tradición babilonia se llama Lili. Bueno, déjenme platicarles cómo está el asunto. Cuando Dios crió todos los animales, cuando Dios crió el cielo y la tierra, se le ocurrió formar al hombre para poder compartir con él toda la creación. Y entonces de la tierra formó al hombre y le dio, sopló a su nariz, le dio hálito de vida, de tal manera que tuvo nueva vida. Y entonces Adán andaba muy contento ahí comiendo de todos los frutos tan deliciosos que había, y andaba disfrutando del jardín del paraíso y brincando ahí en los ríos, echándose al agua y, no, hombre, se la pasaba bien a todo dar. Pero decía Dios, caray, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer una compañía ideal para él. Y entonces Dios crió no crió a la mujer. Si se fijan en la Biblia, dice, Dios crió a todos los animales y se los presentó a Adán para que les pusiera nombre. De tal manera que a todos les fue poniendo nombre. Tú te vas a llamar burro, tú te vas a llamar jirafa, tú te vas a llamar, etcétera, todos. Pero dentro de todos esos animales, como que no veía que hubiera una compañía ideal para él, porque el único que le correspondía era el perro, que le decía, ¿qué tal me ve hoy? Le decía, wow, fantástico, pero pues no era suficiente. Entonces dijo Dios, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañía ideal para él. Y entonces le dijo a Adán, duerme, hijo mío, descansa y disfruta de tu sueño. Será la última vez que puedas hacerlo. Entonces lo hizo caer en un profundo sueño, tomó una costilla
la rellenó con carne ese hueco y de la costilla formó a una mujer. Y entonces, al estarla horneando, se distrajo un poco y se le pasó de tueste y quedó toda negrita, negrita, negrita. Y entonces cuando la vio Adán dijo, ay no, señor, está re fea, está toda, no es que sea racista, pero pues está re fea, está muy, hazme una güera, ¿no? Una güera así bien, bien buenona. Y caray, Dios queriendo complacer a Adán, lo hizo caer en el sueño, le sacó otra costilla, formó a la mujer, y puso más cuidado. No, hombre, le quedó preciosa, una güera ahí de ojos azules, muy bien formada, y dice, es así, señor, mira qué diferencia. Uy, la negra se puso a llorar. Dice, no, ya se puso a llorar la negrita. Pues déjame quedarme con las dos, señor, pues total, ¿qué te cuesta? Y Dios lo complació y se quedó con las dos. Es por eso que hay unos que somos hijos de Eva y otros que son hijos de la tiznada. No, en realidad, recordemos que los 11 primeros capítulos del Génesis no son historia, pero son verdad. Es decir, viene a representar a la humanidad, viene a representarnos a nosotros en todas las situaciones que hemos sido creados llenos de gracia de Dios para gozar de su amor, de su presencia, de la eternidad, de la vida eterna. Sin embargo, al crearnos Dios con libre albedrío, nosotros somos libres de aceptar su amor o no. Es parte también de ese don de inteligencia y de libertad que Dios nos da para no hacer las cosas obligados, sino por amor. De hecho, le puedes decir a alguien, te amo, pero si alguien te puede decir, pues gracias, pero no eres mi tipo, entonces libremente te puede rechazar o te puede aceptar. No nada más porque te dicen, te amo, ya quieres casa propia, no. Espérate, se trata más bien de ver y de corresponder a ese amor. En el caso de la narración del Génesis, se presenta que Adán y Eva son tentados por la tentación de ser como Dios. Los muy tontos no se daban cuenta que ya somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ah, no, pero es que yo quiero ser como Dios, quiero ser Dios. Y esa es la tentación del fruto prohibido. Ahora ya soy mi propio Dios, Dios me sale sobrando, fuera de mi vida, déjame en paz, yo sé lo que hago y yo quiero hacer lo que me dé mi gana. Eso es el origen de todo pecado, por eso se llama pecado original. No porque a nadie se le hubiera ocurrido, mira nada más qué original, ay, cometiste un pecado que nadie más se le había ocurrido, como la canción esa que dice, tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo, mira nada más qué original esta vieja. No, se trata de todo pecado se origina por ese pecado de Adán y Eva. Fuera de mi vida, Dios, yo sé lo que hago, yo hago las cosas como quiero. Ir a misa todos los domingos, ay no, iré cuando me nazca, quizá en la Navidad o el Día de la Virgen de Guadalupe o la fiesta de mi pueblo o cuando me toque un bautizo, una boda, una quinceañera, iré a la fuerza, pero tiene más mérito ir cuando a uno le nace que ir por obligación, ¿no crees? Y eso es, yo soy mi propio Dios y yo hago lo que me da mi gana. Casarnos por la iglesia, no, hombre, muchos trámites. Así estamos bien, total. Luego me canso de esta vieja de 40, la cambio por 2 de 20. Y entonces hacemos la iglesia, nuestras leyes, como queremos, porque somos nuestro propio Dios y a Dios lo mandamos a volar. Y entonces las consecuencias son terribles. Hemos perdido la gracia de Dios y nacemos así, nacemos desgraciados, o sea, carentes de la gracia de Dios, que se nos da nuevamente por medio del bautismo. Se nos recupera la gracia original y somos llamados a vivir como hijos de Dios, no como hijos de la fregada, ni como hijos de la otra negrita, sino hay que vivir como hijos de Adán y de Eva, como hijos de Dios, para servirle a Dios, ¿ok? No, pero esas son, recordemos entonces que el Génesis, los 11 primeros capítulos, no son historia, pero son verdad. Entonces, ¿qué sucede ahí? El pueblo de Israel tuvo primeramente la experiencia de conocer un Dios que los sacaba de la esclavitud de Egipto
y llegó a la conclusión de que este Dios que lo rescataba era el mismo Dios que había creado todas las cosas. ¿Y cómo ponerlo en un orden cronológico? Rescataron algunas mitologías de los pueblos que habían tenido contacto con Egipto. Entonces, la cultura siria, la babilónica y los cuentos que se narraban, las mitologías, pues estaban ahí presentes. Entonces, por eso se introdujeron las mitologías, dando a entender cómo Dios creó todas las cosas, cómo es la caída del ser humano, cómo es. De hecho, son representantes de pueblos. Hubo una pregunta que no salió al aire, que después revisé, que decían, no recuerdo si representaban a pueblos. Sí, en algunas ocasiones, por ejemplo, Caín y Abel representan a los pueblos agrícolas y a los pueblos de pastores, que siempre han estado en pleito, porque los borregos pasan por los pastizales o por los maizales o por las siembras y destrozan todo. Entonces los agrícolas se enojan mucho. Entonces viene a ser la representación de dos pueblos presentados con Caín y Abel. Pero vemos cómo hoy Abel sigue siendo sometido a su hermano Caín, que le miente, abusa de él, le pone restricciones, lo hace cada vez más pobre, y cada vez Caín se enriquece y se beneficia del sufrimiento de su hermano Abel. Es decir, la historia de la humanidad. Entonces, todos esos ejemplos, recordamos, no son historia, pero son verdad. ¿Ok? Bueno, estaba haciendo tiempo mientras María estaba platicando ahí con su novio. No, no es cierto, con ¿con quién? Bueno, estabas muy entretenida por el teléfono, así que ahora sí, mi querida amiga, cuéntanos, padre. ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatelas. Claro que sí, padre. Mire, ahorita lo que tenemos son bastantes preguntas y lo que miro que el tiempo es el que se nos está Tú terminando, no te pero vamos, preocupes, tú aviéntatelas y ahorita yo me las las respondemos. aviento. El señor Gerardo Serrano Rico. de la ciudad de Stockton le manda saludos y dice que si los diáconos tienen alguna ayuda monetaria por su servicio en la iglesia. Depende de la diócesis. Normalmente, los diáconos permanentes para ser calificados como diáconos deben de tener un sustento propio, ya sea que tengan un negocio, un trabajo, un salario fijo o que ya estén pensionados, y entonces que garantice un sustento para ellos y para su familia. Creo que en esta diócesis no se da un estipendio o una remuneración a los diáconos. En algunas diócesis se les permite guardar los estipendios de los bautizos o las bendiciones y demás. En algunas diócesis, y puede ser que también en esta, cuando un diácono es asignado a un ministerio especial como capellán o como encargado de la administración de una parroquia, puede ser que se le dé un salario como trabajador de la diócesis, pero más bien depende de la diócesis en donde se encuentra. Pero en términos general, para ser diácono permanente se requiere tener un sustento propio. Uh-huh. Ok, padre, vamos a ir a otra pregunta que nos llegó por aquí. Esa no se la había hecho fuera del aire, pero dice, ¿por qué en la misa nombran tantos nombres de personas como, por ejemplo, Claudio, Cipriano, etcétera? Ok, eso es en el canon romano. Dice, con Lino, Cleto, Sixto, Clemente, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan, Pablo, Cosme y Damián, etcétera. O sea, es la comunidad o la comunión de los santos, y en esto se nombran algunos santos que fueron los papas en sucesión. Uh-huh. Y posteriormente dice Lino, dice Cecilia, Priscila, Anastasia, etcétera, que son santos y santas mártires que se incluyen dentro del Dionisio, Clemente, y son varios de los santos que fueron martirizados y se incluye dentro de lo que es la comunión de los santos. También en todos los cánones se menciona primeramente a la Virgen María, ahora por petición del Papa Francisco también a San José, su esposo,
a los santos apóstoles y mártires, se incluye a todos. ¿Ok? Ok, muchas gracias. La señora Rocío de México también esta es la que hizo esta pregunta y también nos pregunta que si nos puede hablar acerca del sumo sacerdote Melquisedec. Melquisedec. Cuando Abraham y su esposa salen en busca de la tierra prometida, la tierra que Dios les ha de dar, antes de entrar a la tierra de Egipto, pasan a ver a un sacerdote rey que se llama Melquisedec. Y él tiene el sacerdocio heredado, o sea, dado por Dios, y alaba a este Dios único, ese Dios que se le manifestó a Abraham. Y entonces, para bendecir a Abraham y a su esposa Sarai, hace ofrendas de pan y de vino. Entonces, por eso se hace referencia a este sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Entonces, tiene ese sacerdocio que ha sido dado por Dios y que es un sacerdocio para siempre. Está en el Génesis, allá por el capítulo 13 o 14, cuando se menciona a Melquisedec, que es un rey y sacerdote a la vez. Ok, muchas gracias, padre. Por aquí tenemos otra pregunta también. Dice, ¿qué puede hacer una persona que no puede arrepentirse de corazón? Pues habría que ver, mira, personas que tienen un odio o un rencor y que no son capaces de perdonar o de arrepentirse del daño que están haciendo, o que es muy diferente, o personas que están enviciadas o enfermas que tienen, por ejemplo, el alcoholismo y se arrepienten, pero vuelven a caer. Y es que sí se arrepienten de corazón, pero es una enfermedad. Es decir, el páncreas ya ha dejado de crear glucosa y entonces está requiriendo el alcohol para nivelarlo. Entonces sí es que se arrepiente, pero no es que esté enviciado, es que es una enfermedad. O por ejemplo, alguien que realmente no se arrepiente de corazón, pero desea arrepentirse y por eso se confiesa. Y de momento dice, sí, sí, deseo arrepentirme. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces, 70 veces 7. Es decir, siempre que haya un verdadero arrepentimiento, será absuelto. Si una persona no está arrepentida de corazón, no desea dejar esa situación de pecado, no tiene intención de casarse, sino de vivir arrejuntado, no tiene intención de dejar de vender droga, sino que sigue lucrando con el dolor humano, con el daño a los demás. Si no tiene intención de cambiar de vida, no puede ser absuelto. Y no es que se le niegue la absolución, es que más bien no quiere ser absuelto, quiere seguir en el pecado. O sea, quiere un pasaporte para seguir pecando, pero según él estar en paz con Dios. No, se trata de dejar la situación de pecado y cambiar. Y mientras tanto, aunque no reciba la absolución, ama a Dios y pídele a Dios que te ayude a arrepentirte de corazón, pero nunca se niega la absolución a nadie. Si alguien realmente no quiere cambiar, entonces se está negando a sí mismo ser absuelto, porque no está absuelto si no hay un arrepentimiento. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, padre. Dice, ¿cómo puede hacer uno cuando no se cree ni se tiene fe? A ver, ¿qué puede hacer? Otra vez. Cuando no se cree y no se tiene fe, ¿qué se puede hacer? ¿Qué? ¿Qué puede hacer una persona cuando no se cree ni se tiene fe? Tengo un muy querido amigo, compañero de Viva la Gente, que siempre era un modelo de educación, de respeto, muy refinado, muy amable con todo el mundo, muy generoso. Y yo pensé que era un seminarista o algo, y le pregunté, ¿tú
¿has estado en un seminario, en una institución religiosa o algo así? Dice, no, ni siquiera creo en Dios. Le digo, entonces, ¿cómo es posible que seas así? Es que creo en la humanidad. Y entonces él amaba a la humanidad. Y él fue a mi ordenación sacerdotal aún sin ser católico, sin creer en Dios. Y él me visitaba, me apoyaba y me felicita cada aniversario. Es un muy querido amigo. Con el tiempo descubrió a Dios y lo sigue. Entonces, hay personas que no saben que creen en Dios, pero aman a la humanidad, se portan muy bien. Y cosa muy curiosa, yo he recibido en un momento determinado más ayuda y apoyo de personas que se dicen ateas o que son oficialmente ateas o pecadoras oficialmente, que de la misma institución de la iglesia. Entonces Dios se manifiesta en cada quien y he recibido apoyo de parte de senadores, de parte de políticos mexicanos, del PRI y demás. He recibido apoyo de personas homosexuales y lesbianas, más que de las instituciones. Entonces Dios toma en cuenta eso, toma en cuenta la bondad, los actos buenos, y ciertamente no han tenido oportunidad de conocer a Dios. Jorge Ramos, le hicieron una entrevista a él, el periodista de Univisión, de Univisión. Le preguntaron, ¿crees en Dios? Y contestó de una forma que me impresionó mucho. No, no creo en Dios. Quisiera creer en Dios. Admiro y envidio a quienes creen en Dios. Yo quisiera creer en Dios, pero no puedo. Y por más que quiero, pero no puedo. Yo quisiera creer en Dios. Fíjate qué bonito, ¿eh? O sea, dentro de toda su intelectualidad o lo que sea, pero él quisiera creer en Dios, aunque no se le da. Pero está esa voluntad y hay acciones de gente atea que hace el bien. Entonces yo creo que Dios toma en cuenta, porque un vaso de agua que le des a uno de los míos por ser mi discípulo no quedará sin recompensa. Entonces que Dios tome en cuenta todas las bondades que hace esa gente no creyente. Creo que muchas veces están más cerquita de Dios que aquellos que presumimos de amar a Dios. Ok, padre, muchas gracias. Mire, por aquí quedaron otra así rapiditamente. Dice, ¿es cierto que tiene uno que sufrir aquí en la tierra para poder llegar al cielo? De hecho, Jesucristo viene a darnos un camino para que no suframos. Viene a invitarnos a ser felices. Y no se trata de buscar el sufrimiento. Ciertamente va a haber persecuciones, va a haber críticas, va a haber calumnias y demás, pero no se trata de ser masoquista, de decir, ay, qué bueno, pégame, sígueme golpeando, maltrátame. No, se trata de sentir orgullo de sufrir por Cristo, pero manifestar en nuestro sufrimiento la alegría de Dios. Es diferente a ser masoquista que goza con el sufrimiento a saber aceptar el sufrimiento. No quiero ponerme como ejemplo, pero cuando me estuvieron tratando de mi enfermedad, de ese virus come carne que me mandó al hospital, me tuvieron que hacer unas operaciones y me dejaron la carne abierta. Las curaciones eran sumamente dolorosas. Me decían las enfermeras que no le duele. Digo, sí, muchísimo. ¿Y por qué no se queja? Si me quejo, ¿me va a doler menos? No, pero se desahoga. No, prefiero ofrecer esos sufrimientos para que Dios me perdone mis pecados, y quiero ofrecer mis sufrimientos por aquellos que tienen ese sufrimiento perpetuamente y que a mí se me va a quitar tarde o temprano, pero hay quienes tienen sufrimiento crónico. Quiero ofrecerlo por ellos. Entonces, no se trata de sufrir, se trata de buscar la alegría y la felicidad. Pero cuando te toque sufrir, no busques tu sufrimiento, pero cuando te toque, ofrécelo con alegría y con amor. Échatelas. ¿Cuántas preguntas quedaron? Mire, padre, que en sí solamente queda una sola. Si quiere la dejamos para mañana. No, échatela. ¿Me la echo? Bueno, la identificación de la emisora la dejamos para después. No, estamos a tiempo, faltan 5 minutos, voy a terminar rápido. Cuéntale. Ok, bueno, pues la siguiente pregunta dice,
¿Quién era Lili en la historia? Ya le contesté. O ya la contestó. Esa fue la que mientras yo estaba. Ok. Bueno, entonces ya no hay ninguna, solamente Carmen Acevedo. Le dice solamente Carmen Acevedo le dice felicidades por su aniversario, padre. Y también por aquí ya se nos borró, yo no sé qué pasó aquí, padre, pero algo se nos fue todo o ya regresó. Dice, buen día, padre, gracias por alegrarnos con su presencia aquí en la radio. Y el ser día de San Efraín, le pido de sus oraciones por Efraín Gutiérrez. Bendiciones. Efrén, no Efraín. Efrén, perdón. Pero también no incluimos a Efraín, hombre. Es San Efrén. Efrén Gutiérrez, me imagino, ¿no? Sí, Efrén Gutiérrez. Claro que sí, padre. Yo creo que va a ser todo. Por aquí ya me vinieron a abrir la puerta. Está un invitado que vamos a recibir el día de hoy también. Y pues gracias, padre, por su tiempo. Gracias por esas preguntas, esas respuestas que nos da, que nos hacen, pues en realidad nos hacen crecer espiritualmente. Gracias y que Dios Todopoderoso les acompañe y les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la vista, babies. Hasta la vista, Padre, Dios lo bendiga. Bueno, pues les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros por medio de las redes sociales con el Padre Jorge Román. Nos esperamos verlos el día de mañana, si Dios nos lo permite. Que tengan un bonito y bendecido día. Hasta pronto. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.